el grabar. A ver, les voy a contar más o menos de qué se trata su materia. Bueno, es la clase de historia. Según el temario que me enviaron, vamos a hacer la continuación de la materia que nos quedamos de la historia pasada. A ver, ¿qué historias vimos en la clase pasada? A ver si se acuerdan. ¿Con qué empezamos? A ver, Lizuli, ¿sí estás por ahí? Hola, hola. Hola, Miss, ¿ya me escuchan? Ah, sí, ya. Es que no Miss, sabía si estabas o no. Sí, no, aquí estoy, Miss. Lo que pasa es que voy manejando, Miss. Ah, ok. Voy directo a la casa y ya yo creo que me tardo unos 15 minutitos en lo que llego. Ah, muy bien. Aquí, bueno, te esperamos. Ni modo, te va a tocar contestar, Nancy. Está bien, Miss. Pues es que yo tengo que de la clase pasada vimos desde la prehistoria hacia espérame porque tengo revueltas las anotaciones. Y ya hasta la edad pues moderna, o como quien dice, hasta Grecia, Roma, todo la expansión. Pero sí, comenzamos desde prehistoria. Ok, si no es edad moderna, bueno, para aclararlo, la historia se divide en prehistoria, que nos quedamos que era el paleolítico, mesolítico y neolítico. Todo eso abarca la prehistoria. Luego, la edad antigua es desde que comienza la escritura hasta la caída del Imperio Romano. Entonces, nosotros en el curso pasado vimos prehistoria y edad antigua. Entonces, la edad antigua abarca Mesopotamia, Egipto y estas civilizaciones clásicas que son Grecia y Roma. A la caída del Imperio Romano, que es lo que vamos a ver ahorita, ya comienza otra etapa de la historia que se conoce como la Edad Media. Entonces, este curso está un poco largo en el sentido de que piden que abarquemos muchas épocas. Vamos a abarcar la Edad Media, que abarca lo que es el paleocristiano, ahorita es el que vamos a ver hoy. Luego abarca la parte del románico, la parte del gótico. Después sigue la edad, el Renacimiento, que lo vamos a ver. Luego vamos a ver el barroco y luego ya entramos ahí en una edad moderna donde vamos a ver el neoclásico y el romanticismo. Y por último vamos a ver la parte de las vanguardias en el siglo XX. Pero las vanguardias en el siglo XX, para mí estaría bien que se estudiaran como en otro curso porque pues profundizar en ellas está bastante interesante. Pero bueno, vamos a verlas de manera muy general en estas clases. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a empezar con la parte del paleocristiano y más o menos por recordar cómo fue esto de la caída del Imperio Romano y qué repercusiones tuvo posteriormente. A ver, vamos a poner el compartir pantallas. Ay, Dios. Me dicen si se ve, por favor. Sí, ¿verdad? Listo. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, no. Se ve una pantalla de un mapita. Ah, perfecto, buenísimo, ya. Entonces, muy bien. Ok, bueno, la clase pasada nos quedamos justamente, no sé si recuerden, en pues la caída del Imperio Romano.
¿Se acuerdan más o menos las razones que estuvimos viendo del por qué cayó el Imperio Romano? Fueron dos principalmente, a mi punto de vista, las razones principales de que este imperio material se destruyó. ¿Cuáles habíamos comentado? ¿Se acuerdan? Sí, habíamos dicho porque hubo un crecimiento pues considerable, entonces pues obviamente el territorio era pues muchísimo Uh-huh. y ahí era una división, pero no me acuerdo muy bien de qué la otra parte, pero no me acuerdo. Que esta es la otra parte, es la más interesante. O sea, sí, bueno, nos quedamos en que creció mucho el imperio, de modo que hubo un punto en el que ese territorio tan grande que era, porque ya abarcaba la parte de toda Europa, bueno, la mayor parte de Europa, la parte norte de África y aparte abarcaba la parte de Asia, en lo que era Mesopotamia y toda la parte que une a Europa, ¿no? Entonces, pues sí, ahí una de las grandes cuestiones es ese crecimiento de territorio, había que dividir el territorio para poder controlarlo. Entonces, se hace esta división más o menos en el año 350, se dividen los dos imperios, queda el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente fue el primero en caer. Cae más o menos en el año 453 después de Cristo. Y el Imperio Romano de Oriente dura todavía 1000 años más. Entonces, toda la parte oriental tuvo mayor trascendencia el Imperio Romano que la parte occidental. Cuando cae en la parte occidental, Europa se va a dividir en pequeños reinitos, que ahorita los vamos a ver. Pero bueno, la otra razón de la caída del imperio es la que nos va a llevar aquí, la parte más interesante, es cuando hablábamos del cristianismo. ¿Se acuerdan de lo que hablamos del cristianismo? Que de pronto Roma era una sociedad jerarquizada, donde solamente los emperadores tenían como cierto poder o las clases privilegiadas, pero todo lo demás común de la población pues no tenía como ciertos derechos, ni voz ni voto dentro de esa sociedad. Entonces de pronto aparece esta figura de Jesucristo, que decíamos que estaba hablando de amor, de igualdad entre todos. Entonces pues rompe totalmente con las ideas y paradigmas que tenía el Imperio Romano, y pues viene y mueve todo, siembra todo el Imperio Romano. ¿Sí se acuerdan de esto, verdad? Muy bien. Entonces, aquí pasa algo bien interesante también, que el catolicismo, una de sus grandes máximas es que no tienes que nacer, por ejemplo, más bien, ¿en qué religión o en qué religiones tienes que nacer sí o sí hijo de madre o padre de esa religión para que te puedan considerar parte de? Hay una muy, muy específica, a ver si saben cuánto. O sea, como que no aceptan conversos. Bueno, por ejemplo, el judaísmo, o sea, para que seas como un judío de verdad, pues necesitas tener como esa parte de ser de padre y madre judía para pertenecer realmente y ser judío real, por así decirlo. Aquí con los cristianos... ¿Ese vendría siendo el judaísmo ortodoxo? En el judaísmo en general, o sea, sí hay conversos, pero es como, no eres un judío de verdad, básicamente. Entonces, aquí con el cristianismo sucede algo bien interesante, que el cristianismo de pronto habla de una universalidad. No necesitas nacer o tener como una herencia cristiana previa para poder pertenecer. Simplemente es como el deseo de conversión, puedes ser converso y pertenecer a la iglesia cristiana. Entonces, ¿esto qué pasaba con pues estas no restricciones que había? Que de pronto el cristianismo se vuelve universal. Y eso que se vuelva universal, pues
puede permitir que cualquier persona, de cualquier sitio, en cualquier lado del mundo, en este caso, pues de cualquier parte de aquí del Imperio Romano, de los pueblos bárbaros que se iban a suceder después, con solo la intención de pertenecer o de ser converso, podías pertenecer al cristianismo, ¿no? Entonces, pues esto viene y rompe también así como muchos paradigmas que había, y se habla de que la iglesia tiene tres, la iglesia católica es católica, bueno, católica como tal, que es la religión única, apostólica y romana. Ok, y estas tres características la hicieron bien importante. La apostólica, ¿por qué? La religión católica es proselitista. ¿Sí saben qué es esto? El proselitismo. No, Miss, yo no. Ok, el proselitismo es básicamente ir a predicar, como cuando tocan a tu casa no sé, ¿cómo se llaman? ¿Los mormones? O sí eran los mormones los que tocan, ¿no? Están haciendo proselitismo, es decir, ir a comunicar como la palabra de Dios, pues como de boca en boca. Entonces, estas acciones proselitistas que hace la Iglesia Católica funcionaron muy bien como elemento de propaganda. O sea, antes no había obviamente ni redes sociales, ni WhatsApp, donde te llega el mensaje y tú puedes enterarte de lo que está pasando. Pero ¿cuál era la forma de comunicar antes? Mediante la tradición oral, es decir, hablándolo, o también mediante cartas o escritos. En este caso, los apóstoles escribían estas cartas que se llamaban las epístolas. No sé si ustedes sean católicas o han ido a misa, que a veces, dejen admito a su compañera, denme un segundo. Se me trabó la compu. Díganle que me espere. Se trabó la compu, denme un segundo. Creo que ya. ¿Sí entró Hildamar? Ah, sí. Ah, buenísimo, buenísimo. Hola Hildamar, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Ok, Hola. bueno, continuamos. Entonces, una de las grandes aciertos de la religión católica es esta forma de propagación. ¿Por qué? Porque te permite llegar pues a todos los rincones de la tierra, literalmente, como llegó. Al ser proselitista y apostólica, una de las grandes máximas de la religión católica es justamente hacer el apostolado, que el apostolado es ir a hablar de la palabra de Dios, difundir sus conocimientos, difundir sus enseñanzas. Entonces, pues de los grandes aciertos es ese, porque los apóstoles, que eran los primeros 12 apóstoles que estuvieron con Jesucristo, lo primero que hicieron fue ir a difundir la palabra de Dios, pero salieron de la Tierra Santa, que déjense la señalo dónde estaba, acá está, de esta parte de la Tierra Santa. Ellos decidieron, bueno, si vamos a hacer el apostolado, si vamos a hablar de la palabra de Jesucristo, pues tenemos que hacerlo en la parte más importante o en la parte central de este imperio romano. Entonces, va a haber dos apóstoles que son los que van a sentar las bases de la iglesia. ¿Saben cuáles son estos dos apóstoles? Empiezan con P. Pablo y Pedro. Es San Pedro, sí, pues por Ajá. lo mismo está la Basílica de Roma, ¿no? La de San Pedro. Exactamente. Entonces, San Pablo y San Pedro viajan desde la Tierra Santa y se van a Roma, que era la capital del Imperio Romano de Occidente, que al final era como la parte más importante. Entonces ellos decían, si llegamos a Roma, que es la parte más importante,
podemos ya ahora sí diseminarla por todo ese gran imperio romano. O sea, las vías ya estaban, simplemente era básicamente como llegar a conquistar la parte más importante. Entonces San Pedro y San Pablo viajan a Roma, y pues empiezan a comunicar todas estas enseñanzas a partir del apostolado, de este proselitismo, de estas cartas, y pues así fue como se fue difundiendo la religión católica. Incluso, pues por eso se llama que San Pedro es el primer papa, considerado el primer papa de la Iglesia Católica, ¿no? Y sobre él, se cree que sobre sus restos de San Pedro en Roma, fue que se erigió toda esta parte de la Iglesia del Vaticano, y pues de ahí se extendió todo, ¿no? Pero habíamos quedado, bueno, San Pedro y San Pablo fueron martirizados. ¿Por qué? Porque en un inicio, lo que habíamos hablado, la Iglesia Católica pues no era una iglesia aceptada en el Imperio Romano. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los dioses de los romanos? ¿Se acuerdan? Pues eran lo que representaba naturaleza, desde Zeus y pues descendientes, ¿no? O sea, todo lo que se explicaba. Sí, básicamente tomaron el panteón griego, Zeus, todos sus hermanos, Hestia, Hera. Simplemente van a retomar estos dioses griegos y simplemente les cambian el nombre, pero son exactamente los mismos. Y tiene, o sea, como tú dices, están hablando de representar cuestiones de la naturaleza, tales como la agricultura, de los mares, el inframundo. Bueno, eso ya no es como tanto de la naturaleza, más bien como de una visión, una cosmovisión. Pero finalmente estaban representando lo que habíamos dicho, actitudes antropocentristas, porque estaban hablando de emociones humanas, de cuestiones de la naturaleza, etc. Y pues de pronto aquí la Iglesia Católica pues cambia a un solo Dios, en este caso Jesucristo y sus figuras, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero al final son la misma persona, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, el gran acierto de la Iglesia Católica son estos: el proselitismo a partir del apostolado, el haberse ido a Roma como punto importante para poder expandir esta religión, y otra cosa que se me andaba olvidando es que se hicieron traducciones. La Biblia en su original está escrito en arameo, que es una lengua ya del Medio Oriente, pero se tradujo al griego, porque la ruta aquí mismo lo marca. O sea, ahí lo que marqué, o sea, pasamos de las Tierras Santas y luego pasamos por toda el Asia, y aquí en esta parte estaban los griegos. Recuerden aquí, bueno, el área del Peloponeso. Entonces, pasan por toda la parte griega, aquí también se empiezan a hacer las traducciones de la Biblia, hasta llegar a la parte romana, y los romanos hablaban latín. Entonces, fueron también como modificando en qué estuvo escrita la Biblia para poder, pues, traducirla a cada uno de los territorios que estaban como compartiendo, que estaban pasando. Entonces, eso está bien interesante, cómo la Iglesia Católica fue también adentrándose a la situación geográfica en la que estaba, adoptando como las cosas que estaban en su territorio para poder llegarle a más gente, ¿no? Entonces, bueno, así a partir del catolicismo, pues empieza a sembrar el Imperio Romano, empieza a moverle sus bases. Estábamos hablando de un imperio tangible, material, enfocado a la riqueza, y de pronto llegan estas ideas de amor, la vida, que la vida aquí en la parte terrestre pues no es tan importante como cuando te mueres y lo que vas a vivir en el paraíso. Entonces estamos hablando de intangibles y pues cambia todo, ¿no? Entonces, para el año más o menos del 350, Constantino uno de los emperadores romanos, se da cuenta pues de que estaban perdiendo como poder
entre la gente, entonces acepta a la religión católica como religión oficial. Entonces, pues ya que aceptara la religión oficial, la católica, fue también como un parteaguas para que el Imperio Romano de Occidente cayera. Espérenme que algo está pasando aquí. Okay. Voy a quitar la presentación porque como que se trabó. Denme un segundo. Ni me deja cambiar. No. Ahí está. Ok. Bien. Entonces pasamos de esta edad antigua con los cánones clásicos grecorromanos que estaban enfocados más al naturalismo, se va a pasar a un simbolismo en la Edad Media. Y el punto medio entre esta edad antigua y esta Edad Media es el llamado paleocristiano, que es toda esta revolución de los católicos. A ver, aquí hablamos de que en la Edad Antigua estamos hablando sobre un naturalismo. ¿A qué se refiere esta palabra? No sé si ya la habíamos comentado. Naturalismo. Habíamos dicho que eran como que esas poses como muy forzadas, ¿no? De cierta manera. Pero no me acuerdo si estoy en lo correcto o no. No, naturalismo tiene que ver otra vez con la observación. Estábamos, bueno, con los griegos y los romanos, con toda esta búsqueda filosófica de dónde venimos, de que vamos, para dónde vamos, todo. También se tuvo una búsqueda en cuanto a la observación, en este caso a la observación de la naturaleza. 10 minutos, Simón. En este caso, la observación de la naturaleza y todos los modelos que van a presentar en cuanto a pintura, escultura, van a tender a buscar estas formas que tiene la naturaleza tal cual. O sea, la naturaleza no tiene como líneas rectas, no es esquemática, no es geometrizada. La naturaleza pues es curva, pues sí, no está tan recta, básicamente, por así decirlo. Entonces, en ese naturalismo es buscar representar las cosas tal cual son. Entonces, obviamente vemos una escultura grecorromana, griega o romana, y vemos la perfección en cuanto a la técnica, la búsqueda de la belleza que ya habíamos comentado, este uso de la línea curva, el conocimiento anatómico para poder representar esas esculturas que sin una observación detallada de los cuerpos, pues no se podría lograr esa representación. Estamos hablando que con los griegos y los romanos, pues se llegó a un punto súper importante en cuestión de nivel técnico, porque pues ese era su ideal de belleza, era la perfección, que fueran totalmente estéticos, que estuvieran bien realizados, para poder lograr pues ese naturalismo que se logra a partir de pues, saber la cuestión técnica, saber la cuestión anatómica, tener todos estos puntos de observación. Pero entonces ahí sucede el cambio cuando cae el Imperio Romano y pues toda esta perfección técnica lograda con los griegos y los romanos se pierde así totalmente. O sea, tantos años que se ocuparon para poder desarrollar la escultura y la pintura se pierden en la Edad Media y caemos, como está en su imagen de la derecha, pues a una pintura ya bastante rudimentaria. Casi como si pues todo el conocimiento se hubiera perdido, no, más bien casi como si hubiera perdido, no, se perdió básicamente todo ese conocimiento técnico. Entonces,
pero es que en la Edad Media realmente es que no les importaba representar las cosas tal cual eran. Ahí cambiaron los parámetros estéticos y ahí lo que importaba representar era un simbolismo. La imagen que te dijera y que te comunicara algo. Entonces, todo lo que van a poner, todo lo que van a representar en la Edad Media tiene un sentido simbólico. En la Edad Antigua simplemente era como representar las cosas de la naturaleza y poder plasmarlas bien. Aquí en la Edad Media ya no importa cómo lo represento estéticamente, no me importa como esa belleza idealizada, sino qué quiero comunicar. Entonces, cualquier cosa que vaya a poner simboliza algo. Entonces, la Edad Media de algún modo se vuelve un arte totalmente simbólico. Y el arte paleocristiano es el que queda como en medio de estas dos cosas. Ok. Vemos aquí que en el arte paleocristiano, en un principio, como la Iglesia Católica proviene de un origen judío, pues no se, las primeras iglesias católicas no se permitía representar como tal a Dios. Si nos vamos a una iglesia islámica o judía, ustedes van a darse cuenta que no tienen una imagen del Dios, o sea, de su Dios. ¿Por qué? Porque no está bien representar a lo sagrado a partir de imágenes. Esto se llama como iconoclasia o iconoclastia. ¿Sale? Entonces, por eso vamos a ver en las iglesias árabes o islámicas, que todo está representado a partir de figuras geométricas, motivos vegetales, pero nunca vamos a encontrar como una representación física de los dioses. ¿O ustedes han visto algo representado? Pues generalmente es que no, ¿verdad? Entonces, como les digo, el catolicismo viene de un origen judío. Las primeras iglesias católicas eran iconoclastas, no había una representación como tal de lo sagrado, sino pues eran motivos más florales o geométricos o algo que no representara pues la imagen de Dios. Incluso, no sé si han escuchado eso de Yahvé, el pronunciar ese nombre de Dios se supone que es con las letras Y y B, pero al no tener vocales no las podemos pronunciar, no se puede. Entonces, incluso el nombre de Dios no se podía pronunciar. Entonces, tampoco se podía representar con imágenes. Pero aquí es donde entra un conflicto súper interesante de la comunicación de este apostolado que se tenía que hacer. Entonces, hubo un papa, San Gregorio, que dice, a ver, no tiene nada de malo de representar a Dios, a Jesucristo, y todo lo que conlleva a lo sagrado, porque es una forma de recordar al Dios verdadero, por así decirlo, ¿no? Al Dios verdadero. Entonces, aquí también va a romper con el judaísmo y con el islam, bueno, que se diferencian, porque en la religión católica, al contrario de estas otras religiones, se permite representar a Dios y a la Virgen y a todos estos corte celestial con un sentido propagandístico o de enseñanza. Entonces, para las personas que no sabían leer ni escribir, porque estábamos hablando de que la lectura y la escritura pues no estaba dada para todas las clases sociales. Recordemos la pirámide social, pues había la parte más gruesa de la pirámide social, estamos hablando de esclavos, estamos hablando de los campesinos y de toda esta gente que pues, no tenía acceso a la educación. Entonces, no todo el mundo sabía hablar latín, no todo el mundo sabía escribir en latín o leerlo. Entonces, pues, ¿cómo podías tú, si no sabías leer ni escribir, cómo podías llegar a estas cartas que mandaban los apóstoles si no era por medio de imágenes? Entonces, aquí está bien interesante cómo la Iglesia Católica va a usar la imagen como elemento de propaganda y como elemento
para enseñar a las personas. Regularmente, bueno, no sé ustedes, yo aprendo más a través de imágenes. Si lo dibujo, si lo represento, si lo veo, como que la imagen se me queda plasmada, entonces es un modo de poder enseñar. No sé a ustedes si les pase o prefieren como el lenguaje escrito o oral. ¿Cómo les acomoda a ustedes? No, pues más visual. Obviamente se me queda más. Sí, ¿no? Entonces, pues aquí se dio cuenta, pues este Papa San Gregorio dice, vamos a usar, o sea, no hay que pelearnos con la imagen y al contrario, hay que usar la imagen como elemento propagandístico y de educación para la gente que pues no sepa leer y escribir. Pues no todo el mundo sabía latín, ¿no? Entonces, bueno, esto funcionó bastante bien porque pues la gente se identificaba más con las imágenes que con los textos. Entonces, bueno, así fue como la Iglesia Católica creo que fue un elemento propagandístico y totalmente cuidado que funcionó, o sea, rompió todo un imperio a partir de estas decisiones que fueron tomando, ¿no? Luego, aquí vemos una comparación de la importancia, más bien, del cambio que se dio en el paleocristiano a la Edad Media. El paleocristiano, pues, estas primeras etapas del cristianismo. Vemos, por ejemplo, esta escultura paleocristiana. ¿A qué les recuerda todavía? O más o menos, ¿qué tipo de escultura es cuando la ven? Verle la carita. ¿Están por ahí? Ay. Bueno, si la ven bien, o sea, tiene todavía como estas tradiciones grecorromanas. La cara, si la ven, es muy griega, sus gestos. Es la primera representación escultórica que se hizo de Jesucristo. Aparte se hizo una representación de un Jesucristo joven, y pues muy, muy al modo griego. Todavía estaba una representación como mejor hecha, por así decirlo, anatómicamente,